Buen día, Tutón. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este Consejo General, que tiene cosas importantes que decidir para hablar de nuestro futuro, del futuro de este partido, de qué queremos ser de mayores. Como sabéis, la Ejecutiva ha hecho una propuesta valiente para pedir más democracia y para seguir siendo el partido más democrático de España. Queremos que no solo los consejeros, ni solo los delegados de un congreso, sino todos los militantes de Ciudadanos tengan el mismo peso en una votación. Queremos, en definitiva, que el peso del presidente, de la Ejecutiva, de un consejero como nosotros sea exactamente igual que el de cualquier afiliado de este partido. Es una apuesta, sin duda, de futuro. Es una apuesta para que se consolide Ciudadanos como el partido más democrático de España. Pero también es una apuesta para defender la unión de este partido. Creemos que la mejor manera, y creo que lo hemos demostrado, de que este partido sea una punta de lanza de la unión, de la lucha contra la corrupción y también de la democracia, es precisamente ser creíbles ante la sociedad. Hay partidos que no son democráticos, que no van a permitir votar a su militancia. Hay partidos que no están limpios, que tienen corrupción, no están en los tribunales. Hay partidos que no están unidos, están fragmentados y divididos por la mitad. Y Ciudadanos, en cambio, es el partido con más democracia, si ustedes y si vosotros lo decidís así en este Consejo General. Será el partido más unido seguramente, porque podemos debatir entre todos qué queremos hacer en el futuro para gobernar España, para gobernar las autonomías y para gobernar municipios, que es el objetivo de este partido. Y también seremos el partido más limpio, porque luchamos contra la corrupción, pero tampoco la tenemos en casa como la tienen otros. Así que tenemos todos que tomar decisiones importantes, y os pido que seamos valientes, os pido que seamos coherentes y os pido que respetemos y le demos a nuestros militantes el valor que merecen. Por otro lado, quería hablaros de algunos temas de actualidad. Además de este Consejo General, quiero aprovechar para contaros algunas cosas que están pasando a nivel nacional, que son actualidad política, pero son actualidad para Ciudadanos porque, como sabéis, formamos parte ya de las decisiones importantes de este país. Uno de los temas son los presupuestos generales del Estado. Sabéis que uno de los principales motivos por los que Ciudadanos quiso desbloquear la legislatura, permitiendo que hubiera gobierno y legislatura, era tener presupuestos y que Bruselas no nos multara con 1.200 millones de bloqueo y con 5.000 millones de multa. Pues bien, seguramente en este país a veces no hay gente que quiera ver las buenas noticias, pero yo sí que las quiero ver. Y acaban de darnos esta semana una noticia buena para España. Gracias a Ciudadanos y a los que hemos permitido el desbloqueo político, no se van a bloquear los 1.200 millones de fondos estructurales para España. Eso significa que en nuestro empleo, en nuestra cohesión territorial, en nuestro campo, en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria en España tendremos 1.200 millones más de los que hubiéramos tenido si fuéramos a terceras elecciones. Y eso es gracias, por qué no decirlo, a Ciudadanos y a otros agentes políticos que hemos permitido que, sin ser nuestro gobierno, sin estar en el gobierno, España tenga gobierno. Así que yo quiero congratularme de que nuestra decisión, la decisión de este partido, haya permitido que España tenga 1.200 millones más de euros, en definitiva 1.200 millones menos de recortes, 1.200 millones menos de subida de impuestos. Y eso seguramente algunos no lo reconocerán ni querrán reconocernos esa labor, pero es así. El partido que ha evitado el bloqueo en España es Ciudadanos, porque dio un paso adelante valiente, unido, sin fisuras, negociando de tú a tú con un gobierno, y no como otros avergonzándose por la puerta de atrás en el último minuto y rotos por la mitad. Bueno, pues nosotros tenemos 150 reformas en un documento que le vamos a ir exigiendo a este gobierno, que ya hemos empezado a hacerlo y ahora os contaré, y otros no tienen nada y además están divididos y avergonzados. Pues yo creo que esa es la diferencia entre un partido que toma decisiones difíciles, porque no son fáciles tomar este tipo de decisiones, pero sí coherentes y valientes, como hemos hecho en estos últimos meses. Estamos negociando los presupuestos generales del Estado. Esta semana va a haber reuniones y está habiendo ya reuniones de trabajo con nuestro equipo económico, con nuestro equipo de negociadores. Sabéis que hemos nombrado un equipo para negociar los presupuestos, donde están nuestros principales economistas, Luis Garicano, Paco de la Torre, nuestro responsable de Hacienda, Toni Roldán, nuestro responsable de Economía en el Congreso, y también José Manuel Villegas, vicesecretario general, y Melisa Rodríguez, portavoz adjunta del grupo. ¿Qué estamos pidiendo en esos presupuestos? Que se paralicen los recortes en España. Estos tienen que ser los primeros presupuestos de los últimos años sin recortes en sanidad, sin recortes en educación, sin recortes en dependencia. Y si el Gobierno quiere tenernos al lado para tirar adelante los presupuestos, tendrá que paralizar de una vez por todas los recortes sanitarios, educativos o en la ley de dependencia.
y si no lo quiere hacer así, pues tendrá que contar con otros socios. Pero Ciudadanos va a ser el partido que luche para que la clase media y trabajadora se vuelva a levantar, y para eso es importante que sigan teniendo los derechos sanitarios, educativos o de la ley de dependencia que reivindicamos aquellos que defendemos el progreso social y económico y la igualdad de oportunidades. Pero también le vamos a pedir al Gobierno que, en vez de meterle la mano en el bolsillo a la clase media como ha hecho en los últimos años, recordemos que Rajoy fue el presidente junto a Zapatero, los dos que más subieron los impuestos en los últimos años, pues que separen las subidas de impuestos también al IRPF, al IVA, los impuestos que paga la clase media y la inmensa mayoría de españoles. La solución no es meterle la mano en el bolsillo a la clase media, que ya ha sufrido suficiente, que ya ha pagado la crisis con creces y que se ha vuelto a levantar y se está volviendo a levantar si este país se vuelve a poner en pie. Así que nosotros le vamos a pedir al Gobierno que no toque el IRPF, que no toque el IVA, que no toque los principales impuestos que afectan a la clase media. Y también le vamos a decir al Gobierno que si tiene que tocar los ingresos, si tiene que ingresar más, que le pida el dinero o bien a aquellos que han defraudado a Hacienda, la amnistía fiscal y los defraudadores de Hacienda, que persiga el fraude y que les pida que devuelva lo que no han pagado, o que haga que todas las sociedades, todas las empresas paguen igual. Como vosotros sabéis, en España la mayoría de empresarios tienen que pagar el 25% como tipo impositivo, pero hay unas pocas empresas que, acogiéndose a algunos privilegios fiscales, no tributan prácticamente en España. En definitiva, no compiten en igualdad de condiciones todas las empresas. Y nosotros, como partido que cree en la libertad y la competencia, no podemos permitir que haya empresas que van dopadas, que tienen presupuesto, que tienen privilegios fiscales, y otras empresas que tienen que pagar el 25% o cerrar porque no lo pueden pagar. Así que hay margen de sobras. El Gobierno recaudaba en 2007 40.000 millones en sociedades y está recaudando 15.000. Hay 25.000 millones de diferencia y España crece al 3% del PIB. Con lo cual es evidente que hay un agujero negro y que algunos se están beneficiando y que la inmensa mayoría de empresarios pues están pagando ese 25%. Así que en sociedades dice el Gobierno que va a reformarlo, que lo haga. Dice de Guindos que ahí hay que recaudar mejor, estoy de acuerdo, hay que recaudar mejor de ahí, pero no hay que subir los tipos, no hay que volver a meter la mano a la clase media trabajadora en el bolsillo. No olvidemos además que el IRPF, por ejemplo, es el impuesto que más afecta a la nómina, al poder adquisitivo, al consumo. Si subimos el IRPF otra vez, le estaremos diciendo a los españoles que cobran un poquito menos en la nómina y, por tanto, seguramente frenarán el consumo y el crecimiento económico. Así que nosotros apostamos claramente por una política expansiva, una política que vuelva a apostar por el crecimiento económico y por la calidad también en ese empleo, que de eso también hablaremos. En definitiva, queremos que los presupuestos sean más naranjas, más sociales y a la vez también que tengan una economía más próspera y que no suban los impuestos a la clase media. Por otro lado, también queremos que algunas de nuestras banderas, de nuestros temas programáticos más importantes, empiecen a ver la luz ya en estos presupuestos. Es verdad que son 4 años, no todo tiene que estar el primer mes incluido en esta legislatura, pero sí hay algunos temas que queremos que se pongan en marcha ya. Por ejemplo, estamos peleando que el complemento salarial, que ese complemento a aquellos que salen y entran del mercado laboral, aquellos que van a trabajar pero son pobres porque no tienen ingresos suficientes, tengan un complemento fiscal a final de año, tengan una manera de tener más ingresos, en este caso con ese complemento salarial. Eso sería un gran avance y lo estamos peleando en esos presupuestos. También estamos peleando esa tarifa plana para los autónomos, que va a extenderse de 6 meses a 12 meses para que los emprendedores durante el primer año solo tengan que pagar 50 euros de cuota de autónomos y no 280 o 300, para que puedan crear empleo y puedan poner sus sueños en marcha. También estamos peleando a nivel educativo pues la gratuidad de los libros de texto. Vamos a intentar también incluir algo de eso, igual que lo estáis haciendo en las comunidades autónomas, también que se homogeneice a nivel nacional y que en definitiva la educación pública sea una educación donde todo el mundo pueda acceder de la misma manera. En definitiva, como veis, estamos pidiendo que la clase media respire, que los que han hecho esfuerzos vean cómo el Gobierno y el Parlamento les devuelve los esfuerzos, que a los que han aguantado la crisis se les ayude y que a los que se han caído se les tienda la mano para volver a levantarse. Somos el partido de la clase media y trabajadora de este país y tenemos que defenderles. No les van a defender otros, les defenderemos nosotros. Así que vamos a defenderles en esos presupuestos y yo confío que el Gobierno de España, si quiere gobernar, pues cumpla con sus compromisos. No tengo ningún indicio para pensar que un Gobierno que se compromete hace 2 meses a un acuerdo de investidura lo va a incumplir. Por tanto, en ese sentido, vamos a confiar en que el Gobierno cumpla su palabra, cumpla con los españoles y cumpla con esas medidas sociales y económicas que permitan que este país empiece a ver la luz y que este país vuelva a recuperar la esperanza de esa clase media que ha visto cómo perdía poder adquisitivo, cómo se le machacaba a impuestos y a recortes y cómo la corrupción campaba a sus anchas. También debo deciros, para avanzaros algo de política que os va
que os va a gustar porque es una de nuestras banderas también. El 29 de noviembre vamos a defender por primera vez nuestra primera ley en el Congreso, que es la Ley de Autónomos, la Ley de Medidas Urgentes para los Autónomos Españoles. Yo quiero agradecer que el Gobierno apoye esa ley de Ciudadanos, que cambie lo que ha hecho en los últimos 4 años y nos apoye esa ley. Vamos a ser nosotros los que defendamos en la tribuna y en el Congreso esa ley de autónomos del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y tendremos como mínimo esos 169 escaños del acuerdo de investidura. El acuerdo de investidura es para que haya Gobierno, pero también para que el Gobierno apoye algunas de nuestras iniciativas. Por tanto, la primera ley que va a defender Ciudadanos en el Congreso va a ser la Ley de Medidas Urgentes para los Autónomos. Menos burocracia, más flexibilidad, esa tarifa plana de la que hablamos, capacidad también de pagar en función de los ingresos. Vamos a debatir eso en una comisión parlamentaria para ver cómo se reforma el régimen económico de los autónomos. En definitiva, una modernización del campo de los autónomos que no se ha producido en 40 años. No tiene nada que ver el mundo de los autónomos como mi abuelo o mis antepasados o muchos de vosotros o vuestras familias que el mundo de los autónomos hoy. Es una economía mucho más dinámica, mucho más flexible, que se tiene que adaptar a una economía muy distinta, así que hay que reformar el régimen de autónomos. También nos estrenaremos el miércoles con la primera sesión de control al Gobierno. Algunos hace ya, no sé si estaremos en forma todavía, pero hacía ya más de un año que no teníamos una sesión de control y yo le preguntaré a Rajoy precisamente por el empleo y la precariedad, porque en España no solo tenemos desempleo o paro, sino que tenemos precariedad. La mayoría de jóvenes y gente también mayor de 45 años y muchas mujeres también sufren en definitiva esa precariedad laboral y queremos preguntarle al Gobierno por las medidas, por las reformas que tenemos que llevar a cabo en el campo de la precariedad laboral. Y también vamos a preguntarle por esa amnistía fiscal que, como sabéis, pues ha privilegiado a unos pocos para que el resto paguen el IRPF o el IVA, ¿no? Yo creo que no es justo que la clase media pague los platos rotos de los que han defraudado a Hacienda y es tan fácil como que el Gobierno haga cumplir la ley de la amnistía fiscal y todo el mundo pague como mínimo ese 10%, que nos parece vergonzoso, pero por lo menos que paguen el 10% de lo que acordó el Gobierno en esa ley y en el Parlamento. También vamos a preguntar precisamente por la pobreza energética, por los casos que ha habido y por los casos que se producirán si no legislamos conforme a lo que dicen las directivas europeas. En Europa hay normas que nos obligan a que las compañías eléctricas y el Estado garanticen que nadie se quede sin un suministro de luz o de agua o de gas en situaciones de pobreza. Y eso es una obligación de los poderes públicos, ir a por ello, ¿no? Y por tanto también queremos saber si el Gobierno va a legislar en ese sentido, porque no basta con decir que no a una legislación autonómica, que es verdad que a veces invade competencias en este caso nacionales, pero si tú no legislas, los problemas crecen. Así que le vamos a pedir al Gobierno que actúe también en ese sentido. Y finalmente, otro de los temas de actualidad que también viene marcada por las peticiones de Ciudadanos es el debate de la LOFCA, de la Ley de Financiación Autonómica. Le hemos pedido al Gobierno que en estos primeros pasos de la legislatura convoque a los presidentes autonómicos, convoque a las comunidades autónomas y convoque una mesa también de negociación con los partidos políticos para reformar de una vez por todas un sistema de financiación obsoleto, un sistema de financiación opaco y un sistema de financiación que venció hace 2 años. Es decir, la ley obligaba al PP, al Gobierno del PP, a reformar a la LOFCA y no lo ha hecho con mayoría absoluta. Bueno, pues ya que no tiene mayoría absoluta, le obligaremos por lo menos a abrir este debate. También os debo decir que en este debate de financiación autonómica, que creemos que es necesario y útil para pagar los servicios públicos de las comunidades autónomas, que son muchos e importantes, desde luego no caben ni las soflamas, ni los victimismos, ni las acusaciones de los presidentes autonómicos entre sí. Para entendernos, ni Puigdemont, ni Cifuentes y compañía nos van a marcar la discordia en un debate sereno y tranquilo, que es el que tiene que tener este país para reformar el modelo de financiación. Si vamos con los tópicos por delante y con los victimismos o las superioridades morales en este debate, seguro que acabamos mal. Acabaremos mal porque no habrá ley de financiación autonómica y porque además algunos intentarán buscar el debate identitario por encima del debate económico-social. Nosotros no vamos a jugar a ese juego, ni al juego de los nacionalistas, ni al juego del PP, ni al juego de nadie. Vamos a proponer un sistema justo, un sistema que pague, que tenga suficiencia financiera para los servicios públicos en cualquier rincón de España, para que la educación, la sanidad sean garantía de ese Fondo de Cohesión Territorial y Social español, y a partir de ahí que las comunidades autónomas también tengan que tener una estrategia económica y social pues para recaudar mejor y para decidir si quieren gastarse el dinero en una cosa o en otra. Por tanto, hay que modernizar ese sistema de financiación autonómica, pero siempre garantizando la igualdad de todos los españoles en los servicios básicos como son la educación o la sanidad. Ese es nuestro modelo, eso es lo que vamos a defender y, como les digo, no nos sumemos al divide y vencerás, porque ahí siempre ganan los de siempre, los que quieren romper este país. Y yo le pediría
al PP y al PSOE también que no jueguen a eso, porque si el PP y el PSOE se suman al juego del enfrentamiento territorial, pues los independentistas se frotarán las manos. Con lo cual yo creo que si queremos un país diverso, unido y con una financiación suficiente para nuestros servicios, lo que hay que tener es un debate sereno y tranquilo y con un modelo claro, copiando lo que hacen otros países de carácter autonómico, federal, que ya funciona y no hace falta, en definitiva, inventarse nada nuevo, sino ver lo que funciona en otros países como Alemania, Austria o países descentralizados. Para acabar, como os decía, pues como veis marcamos la actualidad, estamos en la actualidad política nacional debatiendo esos presupuestos, estamos también debatiendo e impulsando esa reforma de la Ley de Financiación Autonómica y también vamos a impulsar esa Ley de Autónomos o vamos a empezar con la sesión de control esta semana. Y todo esto os lo digo porque al final hay algo importante para Ciudadanos, que todo aquello que antes veíamos desde lejos, todo aquello que antes decíamos está pasando esto en el Congreso, va a aprobar no sé qué el Gobierno, ahora depende en buena medida de nosotros. Ahora depende en buena medida de los militantes y los votantes de Ciudadanos. Y eso creo que es algo de los que nos tenemos que sentir orgullosos, pero también responsables, porque cada decisión que tomamos hoy tiene consecuencia en la vida de todos los españoles, para bien o para mal, espero que para bien. Así que en eso yo quiero sentirme orgulloso de eso, pero también trasladaros esa responsabilidad que nos toca a la hora de decidir cuestiones importantes de este país. Y para finalizar, debo también felicitar, ya que estamos aquí en Cataluña, pues esos resultados que se van viendo a nivel autonómico, porque Ciudadanos sigue siendo la segunda fuerza política hasta en las encuestas de gobierno, con lo cual eso es una buena señal, ¿no? Todos aquellos que querrían que Ciudadanos no liderara la oposición en Cataluña, todos aquellos que querrían que otros fueran los que lideraran desde una visión más nacionalista o identitaria, pues al final hay una alternativa que se consolida en el Parlamento. Ese 16% pues creo que es un dato muy importante porque además está muy por encima de la media del voto nacional y por tanto quiero felicitaros especialmente a los diputados autonómicos por vuestro trabajo aquí y a todos los militantes y gente que trabajáis aquí en Cataluña, porque se está haciendo una buena labor y porque eso nos incentiva todavía más y nos da más ilusión para trabajar en un futuro, para que aquí también en Cataluña tengamos una alternativa, porque creo que hay muchos catalanes, me incluyo entre ellos por supuesto, que estamos cansados de la división, que estamos cansados del enfrentamiento, que este proceso separatista y este desafío al orden constitucional no lleva a ningún sitio, solo a la frustración, al cabreo y a la pérdida de ilusión por la política de mucha gente. Algunos hablaron hace mucho tiempo de la desafección política. Pues bien, en Cataluña está provocando desafección política precisamente el debate separatista, porque no se debate de sanidad, ni de educación, ni de infraestructuras, ni de financiación autonómica. El señor Puigdemont, por ejemplo, ha decidido no ir a trabajar el día que se convoque la conferencia de presidentes autonómicos. ¿Por qué no va el presidente de la Generalitat a trabajar ese día? ¿Por qué no va a representar a los catalanes? ¿Qué pasa, que no tenemos derecho a estar en la conferencia de presidentes todos los ciudadanos españoles? Bueno, pues si ellos no hacen ese trabajo, nosotros desde luego en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña, en los ayuntamientos vamos a defender el debate racional, el debate de ideas, el debate entre los que pensamos distintos pero tenemos objetivos comunes, que es vivir mejor y que todos los españoles tengan los mismos derechos. Así que en ese sentido yo creo que no tiene que haber relaciones bilaterales, como dicen algunos, ni de privilegio, tienen que haber relaciones entre todos y por eso creo que la conferencia de presidentes es un buen lugar, igual que un Senado reformado como pedimos, es un buen lugar para debatir los asuntos territoriales. Yo soy catalán y no me siento ni más ni menos que cualquier otro ciudadano español. Lo único que quiero son, pues como todos los españoles, vivir bien y que todos los ciudadanos españoles seamos iguales. Así que, en ese sentido, le invitaría, en este caso, a todos los presidentes autonómicos que vayan a trabajar ese día, que se sumen a la conferencia de presidentes y al Gobierno de España, que abra la vía de dialogar sobre la financiación autonómica, sobre las infraestructuras, porque son asuntos que benefician a todos los ciudadanos. No hay una cola, como decimos a veces, del paro de independentistas o de no independentistas, y cuando haces una infraestructura pues se benefician todos los ciudadanos independientemente a quién votan, y cuando funciona mejor cercanías pues no beneficia a unos o a otros, ¿no? Con lo cual en ese sentido yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea y frente a los gritos, frente a la división, ser el partido de la unión, de la fraternidad y también del diálogo con el resto de fuerzas políticas. Nosotros vamos a estar siempre en la mesa para trabajar. Para montar números reconocemos que no somos los mejores, hay otros que lo hacen mucho mejor, pero para trabajar sí somos los mejores. Así que nos vamos a dedicar a trabajar esta legislatura y después de dar por inaugurado el Rey esta semana la legislatura, por fin, pues os iremos informando aquí en el Consejo de lo que vayamos haciendo en el Congreso de los Diputados también y a la Ejecutiva, porque creo que tenemos una labor durísima, importantísima por delante, pero también os digo que estamos en el lugar adecuado,
en el momento adecuado, con la gente adecuada. Así que vamos a aprovechar la oportunidad que nos da esta legislatura para explicarle a todos los españoles por qué hace falta un proyecto alternativo, un cambio político, pero un cambio sensato, un cambio que nos permita a todos ir de la mano y no dividir a este país ni en bandos ni en territorios. Muchas gracias.